Usted sabe que estamos en la zona de la Araucanía de nuestro país porque le habíamos quitado un poco del ojo, vamos a ser honestos, ¿no es cierto? Porque la emergencia, por decirlo de algún modo, se centró en el último tiempo en el extremo norte de nuestro país, en la zona limítrofe y toda la crisis migratoria. Y además, como la Araucanía está con ya casi un año, va a cumplirse un año desde el estado de excepción, hay cierto control, ha bajado, todas las autoridades lo han dicho, han bajado los ataques, pero nos llamó la atención que los últimos días, y de manera aparentemente se está investigando, aparentemente no aislada, se han producido varios hechos puntuales, si se quiere, pero se está buscando su eventual conexión. Entiendo que la investigación indica que en algunos de estos hechos se ha detectado el uso de la misma arma o de mismas armas, entonces podría haber conexión. Una toma de un rehén en una cárcel en la zona de la Araucanía, el día de 3 rehenes, pero en el día de visita, el día que era la elección, y como no se permitían visitas, entonces un gendarme lo tomaron, a 3 gendarmes lo tomaron, a la casa de la familia Urban, baleada. Hay queman algunas maquinarias y hay algunos asuntos que hacen que el gobierno propiamente diga que, bueno, entonces tiene que aumentar la dotación policial, aumentar la atención en esa zona porque aparentemente hay una suerte de rebrote o no. Miguel Mellado, diputado de la zona de RN, buenas noches y gracias por estar aquí. Hola Matías, gusto saludarte y a todos los telespectadores. Bueno, es el gobierno el que ha hablado de esta alerta roja, ¿no es cierto? Es el gobierno el que estima que es necesario hacer este llamado. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? A ver, yo creo que el gobierno le llamó la atención que hayan disparado a un consejero electo y casi lo hayan asesinado. Él tiene vidrios blindados, Titín Urban, en su casa, y le traspasaron ese vidrio y él estaba en el living, tuvieron que agacharse, ¿cierto? Él con su hijo, su señora, agacharse para no ser tomado por las armas, digamos. Perdón, en la Araucanía hay casas con vidrios blindados. Eso es lo que tiene Titín Urban. No es primera vez. Mira, esta noche, recién, hace una hora atrás, le dispararon a la casa de Juan de Dios Fuente. 300 veces. Es muy cerca de esa zona. Es cerca de esa zona, con protección policial. Le dispararon a Carabineros. ¿No? La vez anterior quemaron un vehículo. Bueno, ahora le va a tocar a los Bayer. Los Bayer le quemaron un vehículo, le disparan. O sea, son la comisaría de Ercilla, la balean a cada rato. Oye, entonces, si eso pasa ahí, ¿cómo no toman, cierto, precaución de que van a ser las mismas casas que siempre los balean? Entonces, tú dices, bueno, ahora el gobierno le llama atención. Se lo hemos dicho, no sé, no falta decírselo en inglés, en chino mandarín, no sé, en algo para decir que hay terrorismo en la Araucanía y hay que ir a buscar a esta gente. Existe un listado que tiene inteligencia, identificado quiénes son, pero no los van a buscar porque no dan la orden política para este tema. Pero tiene que ver con que no están las pruebas suficientes para poder seguirle, abrirles un proceso. Sí, pero porque voluntad Matías, política, cuando uno ve que el gobierno recibe al señor Urban hoy día, en La Moneda, que establece la alerta roja. Es decir, el gobierno no está mirando para otro lado. Sí, pero está atrasado, pues, Matías. Pero ¿Tiene que morir alguien entonces para que efectivamente lleven 2 helicópteros? ¿Tiene que intentar morir alguien para colocar una alerta roja y que salga un 50%? O sea, si efectivamente ven que en Temucuicui sale gente alrededor a dispararle, bueno, taponenlo. Si no quieren ir a entrar a Temucuicui porque pueden haber bajas, bueno, taponen la salida. O sea, hay un tema de lógica. Los mismos agricultores te dicen. Yo hablaba con Juan de Dios Fuentes recién, antes de entrar al programa. O sea, la verdad es que es algo que no se entiende. ¿Cómo no actúan antes si se sabe que ¿Cómo está actuando hoy día las fuerzas de orden en esa zona y qué más podrían hacer? Mira, están restringidos por el decreto para las rutas, ¿cierto? Y la protección de las personas. Pero tú ves, cuando vas por tierra, nosotros nos fuimos por tierra en semana distrital, pasamos desde Coyipulli a las 11 de la noche, tomamos la hora, había una patrulla de carabineros a la bajada antes del puente de Ercilla, y después había un camión de militares y al lado una patrulla de carabineros en el peaje de Púa. Y después otro camión con otro... Púa allá en la carretera. Púa en la carretera, en el peaje de Púa. Yeah. Y después, en la entrada de Temuco, en el peaje chico de la entrada de Temuco, otro camión de militares con otra... ¿Tú crees que los que van a ir a incendiar van a pasar por la ruta?
¿Tú crees que van a pasar por ahí? O sea, yo te digo que, y además, ¿por qué razón están juntos? Porque está mal hecho el decreto. La ley Naim Retamal, que nosotros sacamos, a pesar de que el gobierno no quería, te permite que Carabineros y las Fuerzas Armadas puedan patrullar juntos, puedan retener, puedan ver vehículos, ¿cierto? Y puedan usar las armas en separado. Entonces, que se separen, dispersemos las fuerzas para que haya más fuerzas, porque que haya más patrullaje, pero en los caminos donde se sabe, entre Curacautín y Victoria, ¿no? Está la Temulemu Chico. Esa comunidad, realmente los ataques que hay es a diario en ese sector. Entonces tú dices, si se sabe dónde están, ¿por qué no nos anticipamos a estos temas? Diputado Mellado, pero si uno mira el último tiempo, el último año, aparte de las víctimas directas, quien ha pagado los mayores costos por la crisis de seguridad es el gobierno. Uno mira los estudios, las encuestas, la opinión pública. Por lo tanto, el gobierno debe tener el interés y el incentivo en hacerlo. De hecho, ha pedido prórrogas ya no sé cuántas van. Un año completo, sí, porque no sé cuántas prórrogas son. Por lo tanto, el gobierno, por lo visto, ha hecho acciones. Le convendría incluso políticamente tomar acciones. Por lo tanto, no veo que sea un problema de voluntad. A lo mejor... Es un problema de voluntad cuando tú lo haces sin convicción, lo haces por cumplir. Distinto de hacerlo por voluntad, con fuerza, con fortaleza. ¿Sabes por qué? Acuérdate que cuando entró el gobierno, Boric dijo, vamos a hacer diálogo, y fue la ministra Siche a Temucoicuy, ¿cierto? Porque eran amigos de ellos, porque Boric colocó un letrero, territorio, ¿cierto?, que estaba liberado. Entonces, creían que eran amigos de ellos, lo recibieron con armas de fuego. Bueno, nunca entraron. Pero cambió, pero esa política cambió radicalmente, incluso con la crítica a los sectores más duros. Él le dejó libre porque el presidente Piñera lo dejó con estado de excepción. Después dejaron el estado de excepción libre y subió una enormidad los atentados. Pero se retomó el estado de excepción. Volvió el estado de excepción, a contrapelo, porque acuérdate que le colocaron que no era la protección de las personas, era un estado de excepción para las carreteras. Era como si los militares eran espantapájaros que iban a estar en la carretera, ¿cierto? Que ahí sucedían los hechos. Bueno, resulta que después llegó la ministra Toá y cambió, le colocó coma y la vida de las personas. Pero tenían que andar los militares junto con carabineros. Y llegó un general, ¿cierto?, Castillo, que se relacionaba con agricultores, que se hizo el plan cosecha, ¿cierto?, y que anduvo bastante mejor la relación. Entonces, aquí hay un tema que, pero no se fue a la raíz, no se fue al fondo del tema, no se dejó realmente que los militares tomaran el poder. Por eso estamos pidiendo ahora un estado de sitio, para que los militares realmente tomen el poder, ¿cierto?, para distribuir las fuerzas como ellos lo requieran, no como el gobierno lo quiere. Y ahí tiene la parte de convicción que yo te digo. Cuando yo quiero algo por cumplir, lo coloco por cumplir. Ustedes están pidiendo que aumente la presión de los estados de excepción a un estado de sitio en toda la Araucanía. Pero fíjate tú, te doy el siguiente caso. Cuando hubieron los incendios intencionales en la Araucanía, fueron intencionales la gran mayoría, ¿qué pasó? Colocaron toque de queda, disminuyeron los incendios. De inmediato. Entonces, aquí hay un efecto causa. Si efectivamente, ¿cierto?, se fueron una relación, si la gente en la Araucanía tiene un toque de queda autoimpuesto, oscurece y tiene un toque de queda, ¿no? En las ciudades tú ves el comercio, se viene abajo. Tuve reunión la semana distrital con la Federación de Comercio Detallistas de la región de la Araucanía. Ellos están preocupados, porque realmente tienen que encerrar, además de la delincuencia en la zona urbana, ¿cierto?, el terrorismo en la zona rural. Anda a preguntar tú. Un diputado decía el otro día que no se iba a Curacautín cuando oscurecía. No se iba él. Eso que tenía que ir con personas. La gente ya no circula en las noches por las carreteras. ¿Estado de sitio para toda la región, diputado? Para la parte donde está más, la parte de la macrozona donde está con estado de excepción necesita una mayor fuerza, y que las Fuerzas Armadas efectivamente le suelten las manos para que ellos hagan la estrategia, no el gobierno la estrategia. De que le suelten las manos muchas personas, y se lo he escuchado dirigentes de su partido, que han estado en cargos en gobiernos anteriores, donde dicen que puede ser un peligro por preparación, que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden público, porque están preparados para otra cosa. Usted lo habrá escuchado como yo, ¿no? Sí, pero Matías, ya no, ¿Eso no es así? Ya no es orden público. Le disparan a camioneros. Mira, el otro día, 2 camioneros, a agente municipal. Estaban construyendo una casa para una comunidad, le dispararon y hirieron a personas de la municipalidad. O sea,
además que no tienen perdón de Dios, yo creo que la única manera de atacar, o sea, de repeler a esta gente es atacándolos a ellos. Lamentablemente... ¿Cuál es la acción a su juicio del delegado presidencial, que uno lo ve bastante activo? Sí, pero depende de Santiago. Pero ¿usted ve que él entiende el problema de fondo y tiene voluntad? Él tiene voluntad, tiene intención, ¿cierto? Pero está en el área chica, digamos, no dirige el partido completo. Entonces, porque lo dirigen de Santiago, la ministra, el subsecretario, ahí está, y el presidente arriba, digamos, en general. O sea, si efectivamente hubiera un diseño que se va a terminar con los atentados terroristas, se va a anticipar estos hechos, se le va a colocar inteligencia, se le va a colocar tecnología, ¿cierto? ¿Por qué recién ahora llevaron 2 helicópteros? ¡Ahora! ¿Cuál es la situación del diputado Mellado en las cárceles? Porque lo que vimos el domingo fue un hecho tremendo, bien delicado. Tremendo. Pudo haber sido... Tremendo. Primero, ¿por qué les permiten andar con chuecas? Que se juega palín para eso, dentro de las cárceles, porque lo usan como un elemento, ¿cierto? Como un elemento de arma, no como un elemento de juego. Toman como rehenes a 3 gendarmes, ¿cierto? Le hacen y dicen lo que quieren. Acuérdate que en la misma cárcel de Angol, Víctor Queipool, ¿cierto? Amenazó al alcaide para trasladar a otras personas y el alcaide tuvo que firmar y después lo trasladaron a otro lado, ¿cierto? Lo autorizaron que hicieran eso. Entonces, al final hacen lo que quieren. Y por eso ahora, como los trasladaron a distintas cárceles de distintas partes del país, entonces las personas que están afuera, ¿cierto? Digamos los soldados, ¿cierto? Son los que en estos momentos están haciendo daño a otros chilenos para decir de que no estaban de acuerdo con el traslado de estos ¿Coincide, diputado Mellado, en que desde que está este estado de excepción constitucional y desde que se aprobó, por ejemplo, la ley de robo de madera, en esa materia se han dado mejores, se han logrado buenos resultados? Lo decía, si es mi proyecto. ¿Pero ha dado buenos resultados? Yo del proyecto, y le quiero decir al presidente Boric que se acuerde cuando en la Comisión de Constitución presenté el proyecto, él poco menos me tapó no insultos, pero con mucha fuerza decía que esto era para ir en contra de las comunidades mapuches. Y yo le decía, esto es en contra de la industria del robo de la madera. Y efectivamente había una industria del robo de la madera. Pero el gobierno final... Ha disminuido. Pero si ni siquiera él ¿cómo se llama? Lo promulgó Carolina Toa. Y el punto... ¿Pero por voluntad? Yo creo que no quiso decir de que él estaba promulgando una ley que no le gustaba, porque nunca le gustó. ¿Y cómo han sido los resultados? Muy buenos, pero falta el reglamento. Y ahí te doy la voluntad. El reglamento debería salir en enero. ¿Para qué? Para el tema de la tecnología, para ver la trazabilidad de los bosques, para ver la cantidad de camiones, de dónde sale el camión, la georreferenciación, etcétera. Y eso está, las empresas forestales lo tienen, se lo pasaban gratuitamente al gobierno para que lo utilizara mientras tanto, porque por eso no hay voluntad. O sea, sigue en menor cantidad porque la Fiscalía hace un buen trabajo aquí, toma a estos camiones, ¿cierto? Que van con madera, o los que están robando madera en bosques de 2.000 hectáreas están al centro, tienen una cantidad de recursos Entiendo que hay faenas armadas. Faenas enteras, tienen que tener, según los fiscales, alrededor de 1.000 a 2.000 millones de pesos en maquinaria para la faena, ¿cierto? Y ahí ellos empiezan a sacar el robo de la madera. Eso ha disminuido porque se decomisa, según la ley, se decomisa, ¿cierto? Y no se devuelve nunca más. O sea, pierden todo ese capital y además van a prisión preventiva. Y ahí hay un tema que ha disminuido fuertemente. Todavía siguen algunos, pero ya son mucho menores que lo que había. Ahora esperamos que la ley de usurpación, que no le gustó tampoco al gobierno, que salió del Senado, pasó a la Cámara de Diputados, y realmente la usurpación de la cantidad de predios. ¿Cuántos? ¿1.000 escuché o casi leí? Casi 1.000, predios. la cifra negra, porque el gobierno reconoce como 200, ¿no? Pero son como 1.000, según lo que nos han dicho los agricultores. Estuvimos con la multigremial hace poco, y la verdad es que eso es también otro cáncer, que no puede ser. Y lo peor, están pagando contribuciones. ¿Y sabes lo que pasó? Impuesto Interno dijo... Los dueños originales. Los dueños originales, ¿ya? Hay casos de chiquilla Carrut, que estuvo incluso en huelga de hambre, que le iban a rematar el campo que lo tenía tomado porque no pagaba contribuciones. Murió su marido esperando que le devolvieran el campo. Ahí sigue tomado. ¿Ya? Entonces, yo te diría que aquí hay un tema que hay que tomar decisiones fuertes
y rápidas, porque si no esto va a terminar en que va a haber un agricultor o un contratista forestal o un político que va a ser asesinado. Ojalá no ocurra nada de eso. Miguel Mellado, diputado de RN, por la Región de la Araucanía, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, gusto de saludar. Muy bien.